La historia del diluvio bíblico es uno de los mitos más conocidos en todo el mundo. Lluvias torrenciales, el fin de la civilización y un nuevo comienzo para la humanidad son unas de las partes más icónicas de esta historia. Sin embargo, este no es ni el único ni el más antiguo mito de inundación. Muchas culturas y religiones del mundo tienen su propia versión del mito del diluvio, e incluso la mayoría de ellas coinciden hasta en los detalles más cruciales. Estos mitos parecen ser tan antiguos como la civilización misma, pero ¿por qué tantas culturas diferentes tienen historias tan similares? El mito del diluvio en la mitología judeocristiana comienza cuando Dios, enfurecido al ver que los humanos habían comenzado a ser malvados, decidió destruir a todos los seres vivos de la tierra. Pero seleccionó a Noé, una persona a la que consideraba justa y buena, y le dio instrucciones para construir una embarcación enorme donde podría resguardar a su familia y a una pareja de cada especie de animales. Después de que el arca estaba construida, Dios hizo llover durante 40 días y 40 noches, inundando el mundo por completo. Hasta que, 150 días después, la embarcación se detuvo en la cima de una montaña, donde Noé soltó a un cuervo y a una paloma para que buscaran tierra firme. Cuando finalmente pudieron desembarcar, Noé le ofreció un sacrificio a Dios, quien aceptó su ofrenda y le dio su bendición a él y a toda su familia. Después del diluvio, Noé vivió hasta los 950 años. Según esta historia, ellos fueron los únicos humanos que sobrevivieron y fueron los encargados de repoblar la tierra. En el libro de Enoc podemos encontrar una versión alterna de la leyenda hebrea del diluvio. En él se dice que la causa del mal está vinculada específicamente a los Nefilim, una raza malvada de gigantes que son los hijos titánicos de los ángeles y las mujeres humanas. Aunque la historia de Noé es uno de los mitos del diluvio más conocidos, no es ni el único ni el más antiguo. Los relatos de una inundación han sido parte de muchas religiones y culturas a lo largo de la historia de la humanidad. La mayoría de ellos siguen una estructura similar. Una gran inundación enviada por un dios o dioses que destruye la humanidad entera, con frecuencia en busca de venganza. Las aguas de la inundación se interpretan comúnmente como un medio para la limpieza de la humanidad en preparación para un renacimiento. La mayoría de los mitos de las inundaciones también contienen un héroe que representa el deseo humano de sobrevivir. Se cree que la tablilla sumeria de Nippur, que data de hace unos 3700 años, contiene el relato más antiguo del gran diluvio y de la creación de la humanidad. Muchos eruditos creen que los relatos sumerios de una gran inundación eventualmente fueron inspiración para otros mitos más populares como el que se describe en la Biblia. Más tarde, este mito derivó en la epopeya de Atrahasis en la mitología acadia. En esta historia en específico, el dios Enlil decidió destruir a la humanidad porque se había vuelto molesta y ruidosa. Se reunió con los demás dioses para que le aconsejaran cómo deshacerse de los humanos. Primero enviaron una plaga, luego una sequía, una hambruna, y después hicieron que el suelo se volviera completamente inerte. Todo esto para reducir el número de personas en el mundo. Pero ninguno de estos desastres funcionaron, ya que 1200 años después de cada uno, la población regresaba a ser ruidosa y molesta. Entonces los dioses pensaron en un desastre que sería la solución final, una gran inundación. Después de que los dioses anunciaran su veredicto, el dios Enki, quien había creado a la humanidad a partir de arcilla y sangre divina, le advirtió en secreto a uno de sus humanos favoritos de la inundación que estaba por ocurrir, y le dio instrucciones detalladas para construir un barco donde algunos podrían sobrevivir. Así se cuenta en la epopeya de Atrahasis, escrita hace 3600 años. El dios Enki hizo escuchar su voz, y habló a su sirviente. Asegúrate de atender el mensaje que te diré. Desmonta la casa y construye un barco. Rechaza las posesiones y salva a los seres vivos. El barco que construyes debes techarlo completamente, para que el sol no pueda entrar en su interior. Tal como el dios instruyó, la enorme barca se llenó de animales y semillas, y cuando llegó el día del diluvio todas las personas que no estaban a bordo murieron. Cuando el héroe elegido se dio cuenta de que la inundación estaba cediendo, soltó un cuervo que revoloteó sobre las aguas hasta que la tierra se secó lo suficiente como para poder desembarcar. Después ofreció un sacrificio a los dioses para complacerlos, por lo que finalmente permitieron que la vida comenzara de nuevo y le concedieron al héroe el poder de la inmortalidad. Este mito inspiró muchos otros que surgieron después, y podemos encontrar relatos similares tan antiguos como hasta 3600 años en las culturas de Babilonia y Mesopotamia. Mientras que algunas personas creen que las historias del diluvio pueden ser el recuento de alguna inundación que realmente sucedió en la antigüedad, otras las toman como una alegoría de la limpieza de la humanidad para un nuevo comienzo. La mayoría de las primeras civilizaciones se construyeron alrededor de ríos y eran muy vulnerables a los desbordamientos. Para ellos, las inundaciones eran una amenaza latente que podía destruir todo lo que conocían. Esta idea se fue extendiendo con el tiempo, llegando a culturas como la hindú, la griega, la iraní, el islamismo, la egipcia, china, coreana,
e incluso hasta las principales culturas de América. El mito de la inundación en la mitología nórdica es similar a los de otras culturas, pero con una gran diferencia: el mundo no se llenó de agua. Cuando el dios Odín y sus hermanos lucharon contra un gigante, la tierra se inundó por completo con su sangre. Y en este nuevo mundo rojo, solo una pareja de gigantes logró sobrevivir, metiéndose en el tronco de un árbol hueco. Ellos fueron el inicio de una nueva raza de gigantes. La civilización maya creó uno de los mitos de inundación más antiguos del continente. En este relato, el dios del viento y la tormenta provocó un gran diluvio después de que los primeros humanos enfurecieron a los dioses, porque, al estar hechos de madera, no podían venerarlos ni construirles templos. Pero en este caso, lo que llovía del cielo no era agua, sino una espesa resina de árbol. Para cuando el dios finalmente invocó a la tierra para que volviera a surgir de los mares, las personas ya se habían convertido en monos. Fue entonces que los dioses decidieron volver a crear seres que sí los pudieran adorar, y así se creó la humanidad actual. Así se describe en el Popol Vuh, uno de los textos más importantes de la civilización maya. Así fue la ruina de los dioses que habían sido creados y formados, los hombres hechos para ser destruidos y aniquilados. Las bocas y los rostros de ellos estaban destrozados, y se dice que sus descendientes son los monos que ahora viven en los bosques. Esto es todo lo que queda de ellos porque su carne fue hecha solo de madera por el Creador. Y por lo tanto, el mono se parece al hombre, y es un ejemplo de una generación de hombres que fueron creados y hechos, pero eran solo figuras de madera. La historia del diluvio azteca también comparte similitudes con otros relatos. En ella, el dios Tezcatlipoca advirtió a un hombre y a su esposa de una inundación que estaba por venir. Les tenía mucho cariño, así que les dijo que tallaran un hueco en un árbol para poder protegerse dentro. Además, les ordenó estrictamente que solo podían comer una mazorca de maíz cada uno. Más tarde, vino el agua y toda la tierra se inundó, pero las personas no desaparecieron, sino que se convirtieron en peces. Pasó el tiempo y la tierra seguía cubierta de agua. Y aunque la pareja se encontraba a salvo, comenzaron a sentir más y más hambre, por lo que el esposo decidió romper su dieta de un solo maíz y atrapó uno de los nuevos peces que había en el agua. Encendieron una gran fogata y cocinaron el pescado fresco, lo que provocó una gran humareda que llegó hasta el reino de los dioses. Los dioses, ahora rodeados de humo, se enfurecieron, no solo porque los humanos los habían desobedecido, sino también porque seguramente no les agradaba la idea de estarse ahumando todo el día. Entonces Tezcatlipoca los visitó y les dijo: ¿así me pagan, después de que les salvé la vida? Luego procedió a cortarles la cabeza de un solo golpe, pero luego se arrepintió y sintió que se le había pasado la mano, así que inmediatamente trató de volver a unir sus cabezas a sus cuerpos. Como el humo era tan espeso y denso, el dios no podía ver muy bien, así que terminó pegándoles las cabezas en sus traseros, convirtiéndolos en perros. Relatos del diluvio se pueden encontrar a lo largo de todo el continente, como en la mitología inca en Perú, la muisca en Colombia, la mapuche en Argentina y Chile, la alcalufe también en Chile y la chipegua y cado en Estados Unidos. Según la mitología muisca de lo que hoy en día es Colombia, después de que los humanos desobedecieron completamente las leyes divinas, el dios de la lluvia y el trueno provocó un gran diluvio que cubrió el mundo entero y casi destruyó la raza humana. Entonces los muiscas, que se quedaron varados por el agua, rezaron a su dios protector y suplicaron desesperadamente su ayuda. Entristecido por la tragedia que le había ocurrido a su pueblo, el dios apareció sobre un arco iris y lanzó su cetro de oro puro hacia un enorme acantilado, con tanta fuerza que hizo que se partiera en dos. El agua comenzó a brotar de entre las rocas, formando una gran cascada, y así la inundación bajó. Luego de que el agua había desaparecido, el dios les enseñó a las personas las bases de la civilización, la agricultura, las artes y los oficios para que pudieran comenzar su vida de nuevo. Pero estas no son más que historias antiguas. Nadie sabe dónde la verdad empieza o dónde termina.